Comenzamos el programa hablando del día después de los incendios, de la tristeza que nos genera cordobesas y cordobeses, todos pensando en lo que sucedió ayer, en las imágenes que se nos repiten, están en las redes sociales, están en los medios de comunicación, están en todos lados, pero se nos repiten también en nuestra cabeza constantemente lo que vimos, la desesperación de los vecinos. Bueno, hablar un poco de eso, y justo hoy está con nosotros Lupe Airone, que es bióloga e investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba también. Bienvenida, Lu, ¿cómo estás? Y del CONICET. Muchas gracias, sí. Muchas gracias por la invitación en este día, así como muy especial. Súper sensibilizados todos. Sí. Por un lado, preguntarte, porque vamos a hablar de otros temas, pero preguntarte también cómo viviste el día de ayer y cómo viste lo que sucedió, ¿no? En Carlos Paz, en Cabalango y en las zonas aledañas. Bueno, fueron días largos. A mí la verdad me súper afectan, digamos, cuando pasan estas cosas, los incendios en particular, porque tiene como decís, estas imágenes como muy dolorosas. Y bueno, y lo viví como ahí, viendo cómo se podía ayudar, comunicando desde las redes, que bueno, por ahí, viste, hay distintas posturas o posiciones desde cómo se originó el fuego. Pero bueno, siempre recordando que en la provincia la problemática de los incendios es algo que le tenemos que prestar atención, porque estamos, digamos, dentro de la Argentina en una zona que atravesamos un periodo muy largo de sequía y somos muy vulnerables a los incendios, y más, ¿no?, que con estos procesos de cambio climático la sequía van a ser son más prolongadas, y bueno, eso todo fogonea justamente y los cordobeses, como decimos, estamos como acostumbrados a que, bueno, en algún momento del año hay incendios. Sí, lo renaturalizamos. Sí. Y decíamos, bueno, pero antes era la temporada de agosto, ahora se pasó a octubre. Es como que vamos viendo en el calendario cuándo cae, pero como que existe, ¿no? Sí. Y empezaba preguntándote cómo viviste ayer esta jornada, porque tiene mucho que ver con este término que vos empezaste a investigar y a traernos hoy para hablar, que es la ecoansiedad, hablando de ecología, hablando de clima, de lo que sucede en el ambiente relacionado a nuestros sentimientos. Sí, bueno, lo viví con mucha ecoansiedad, por supuesto. Este concepto, que es un concepto bastante nuevo, no creo que no lo hemos escuchado mucho, y que por ahí incluso se subestima, ¿no? Como, ecoansiedad. Claro, o te ubicás en el problema o en las emociones, claro. Pero en un momento se mezcla todo, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, la ecoansiedad es un concepto que fue definido por la Sociedad Estadounidense de Psicología, que quiero dejar claro y tranquilizar a la gente que no es un diagnóstico de enfermedad mental. Bueno, está bueno porque ayer justamente fue el Día Mundial de la Salud Mental, entonces está bueno empezar a hablar también de lo que nos genera esta problemática, que es también parte del problema y puede llegar a ser parte de una salida, en el sentido de cómo gestionemos estas emociones. La ecoansiedad es una respuesta emocional a una amenaza real, digamos, o sea, es algo que está sucediendo, que durante mucho tiempo se trató de prevenir y de alertar y de comunicar, bueno, el cambio climático es real, se está viviendo, y nos toca ahora empezar a vivir las consecuencias y empezar a ver cómo reaccionamos, cómo gestionamos esas emociones que nos generan, para poder canalizarlas en acciones, ¿no? Porque es importante que esta ecoansiedad que vivimos no nos paralice, que es por lo general lo que provoca la ansiedad cuando se apodera de empezaste también a ver esto, ¿no? Empezaste a estudiar de la ecoansiedad a partir de la pandemia, empezaste a ver esto, y esto que vos decías, hay que ver cómo accionamos, porque también está lo que vos denominás la ecofobia. ¿Qué es la ecofobia? Bueno, yo este concepto empiezo a investigarlo en el 2020, cuando fue, bueno, desastre en Córdoba, uno de los incendios más grandes en Córdoba, y que además coincidió con incendios en la Amazonía, que es súper grave que se queme el Amazonas, porque es un ecosistema que no está adaptado al fuego, porque nosotros hay que entender esto también, como para darle un mensaje. Este ecosistema que nosotros tenemos está relativamente adaptado al fuego, o sea, puede reaccionar, puede recuperarse, si se lo cuida bien, puede recuperarse. En cambio el Amazonas es como súper vulnerable y le cuesta mucho recuperarse.
Entonces yo ahí fue como, uy, no, ¿qué hago con toda esta información, no? Empecé a investigar, me encuentro con este concepto de ecoansiedad y muy ligado, o sea, que venía estudiando en Estados Unidos, a este concepto que vos decís de ecofobia, que lo estudió un maestro, sobre todo en niños, porque empezaba a ver que los niños cuando eran concientizados, o sea, cuando tenían estas jornadas de concientización ambiental que les mostraban, bueno, imágenes muy, muy fuertes, no les generaba una sensibilización hacia la naturaleza, sino que les generaba angustia y hasta rechazo, indiferencia con el tema, que es también, yo creo que todos nos podemos identificar con esto. Claro. Es decir, esto es tan grande, esta isla de basura me genera tanto imposibilidad de yo accionar algo que más bien, bueno, que lo resuelva otro. Es que totalmente, nuestro cerebro primero que tiene una capacidad limitada para preocuparse por cosas y estamos en un mundo en el que hay muchos problemas. Y hay una cuestión que está bueno que lo digas, que es el tema de del alcance, ¿no? Siempre del cambio climático se habló de cosas lejanas, de lo que le pasaba a los osos polares en la Antártida, de un animalito que se extinguió en Malasia, no sé, y que muchas veces no se habla de cómo afecta el cambio climático a, por ejemplo, Córdoba. A Córdoba, incendios, lo local, pasó ayer. ¿no? Claro. Sí. ¿Y qué podemos hacer nosotros frente a eso? Digo, hablamos de ecoansiedad, hablamos de ecofobias. ¿Cómo revertimos este rechazo a, che, bueno, yo no puedo hacer nada sobre esto? ¿Que hay posibilidades de que nosotros hagamos algo? Sí, hay un montón de posibilidades, por suerte. Yo creo que el primer paso es reconocerlo, o sea, reconocer que tenemos un problema y que ese problema nos está afectando, que para mí es un gran paso, porque durante muchos años yo veía que éramos como medio inmunes, ¿no?, a estas cosas. Entonces, está bueno empezar a reconocer que nos afecta, que nos atraviesa y que es algo que tenemos que hacernos cargo. Segundo, bueno, empezar a organizarnos, ¿no? Creo que la ansiedad y todas las emociones negativas siempre son mejores sobrellevarlas en conjunto, en grupo, apoyándonos unos con los otros, encontrando compañeros en organizaciones. Acá en Córdoba existe Arde Córdoba, que es un colectivo que se ocupa muchísimo, sobre todo del tema de los incendios, que está en contacto con las brigadas. Y después yo creo que hay una responsabilidad muy grande de los medios de comunicación, por ejemplo, en cómo comunican estas noticias, que siempre rozan la catástrofe, digamos, y que por ahí les cuesta encontrar historias o acciones locales para comunicar y que las personas se sientan llamadas a la acción. Bueno, Lu, mira, sí. Hoy, como hemos visto, lo que pasó ayer nos invade la angustia, la tristeza, las emociones, pero me interesa que podamos dar ese mensaje, que vayamos hacia allí, digamos, a buscar este cambio, esta forma de hacernos responsables del cambio climático. Así que te esperamos una próxima vez para que podamos hablar sí, que es re complejo y re largo. Seguir hablando del cambio climático, seguir hablando de lo que podemos hacer nosotros y de los conceptos que tenemos que empezar a incorporar para hacernos cargo. Gracias, Lu, por esta gracias participación. A ustedes. Bueno, nosotros nos quedamos con Random TV aquí en Ciudad U.